Nos encontramos en la semana 19 y esta es la última semana de la serie El Evangelio Bíblico de Dios. Si Dios quiere, la próxima semana estaremos retomando la serie El Panorama del Nuevo Testamento, donde empezaremos a estudiar el siguiente libro del Nuevo Testamento, que es Hechos. Ya vimos los primeros 4 libros, que son los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El siguiente libro que corresponde va a ser el libro de los Hechos, lo cual yo le invito a que, si no lo ha estado leyendo, familiarizándose con él, pues lo haga, los primeros versículos sobre todo. Pero mientras tanto, vamos a terminar el día de hoy esta última enseñanza. Fueron 19 semanas de esta serie del Evangelio Bíblico, y las últimas 3 semanas hemos estado hablando acerca de las marcas de un falso discípulo. Y la razón por lo que hemos estado haciendo esto es porque Jesús nos asegura que dentro de los verdaderos discípulos siempre va a haber falsos discípulos. Y el llamado de Jesús a todos sus discípulos es a examinarnos, asegurarnos, a probarnos de que realmente somos sus discípulos, porque en aquel día final, cuando nos presentemos precisamente ante Jesús, que hoy es Salvador, pero el día en que terminen aquí todas las cosas, en que cese todo afán aquí en la tierra, Jesús va a ser ese juez que nos dice Jesús que muchos van a llegar diciendo: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, y Él les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces Dios desea fuertemente evitar que aquellos que se dicen ser discípulos de Jesús y no lo son, lleguen y se encuentren con esas palabras aterradoras de Jesús. Es por eso que Dios nos llama a todos sus discípulos a examinarnos a nosotros mismos, para asegurarnos que realmente somos verdaderos discípulos de Jesús, nacidos de Dios, con el Espíritu Santo morando en nosotros. Porque Dios no quiere que cometamos el error que hoy en día muchos cometen, y que, como vimos la semana o la última vez que prediqué en esta serie, vimos que cometieron los 11 discípulos más cercanos a Jesús. Dieron por sentado que todo aquel que seguía a Jesús, todo aquel que andaba con Jesús, era verdadero discípulo de Jesús, inclusive Judas. Entonces Dios quiere que nosotros evitemos el error de creer que porque todos nos reunimos a escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios, significa que todos somos verdaderos discípulos de Jesús. Creo que la Biblia ya hemos visto que es muy clara, hermanos, cuando nos dice que dentro de los verdaderos discípulos va a haber falsos discípulos. Y debido a esta realidad, Dios nos llama a predicar el Evangelio siempre, en cada una de nuestras reuniones que tenemos aquí como iglesia, y nos llama también a examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie muera autoengañado, pensando que era un verdadero discípulo y no lo era. Dios desea profundamente que si entre nosotros hay personas sinceras que profesan fe en Jesús, pero con una falsa conversión, Dios desea que con las verdades que hemos estado exponiendo sean desengañados. Sabe que empiezo a creer sinceramente, hermanos, que entre nosotros hay falsos discípulos, y no porque yo sea Dios, no. Creo que no es casualidad que estemos predicando el tema de las falsas conversiones. Originalmente, este tema yo no lo contemplé dentro de la serie del Evangelio. O sea, no fue algo que yo planeé, no fue algo que yo había vislumbrado dentro de esta serie, pero ahora, por providencia de Dios, nos encontramos hablando de él, de este tema, de las falsas conversiones. Yo creo que esta es una razón por la cual yo ya empiezo a creer que dentro de nosotros hay discípulos falsos que Dios quiere desengañar. Pero hay otra razón, y esta razón es que la Biblia nos dice que en grupos tan pequeños como los nuestros existe la gran posibilidad de que haya falsos discípulos. Y hay una tercera razón por qué yo me estoy atreviendo a decir esto. El sábado pasado, mientras dormíamos en la Ciudad de México, celebrando nuestro 26 aniversario de bodas, yo tuve un sueño. Y este sueño me dejó muy preocupado, tan preocupado que no dejé de pensar en este sueño por un buen rato. Un sueño donde yo quise traerles esa fotografía, donde yo miraba tumbas de diferentes colores. Y yo sabía que estas tumbas eran de cada uno de aquellos que conformamos Iglesia Jesucristo Pan de Vida. Y
de las tumbas de colores salían palomas de diferentes colores, blancas, rojas y amarillas. En el mismo sueño yo sabía que el color blanco de una paloma significaba que era un verdadero discípulo. Y esos son los términos que yo estoy pensando o viendo en el sueño, verdaderos discípulos. Todo color de aquellas palomas que no era blanco significaba que era un falso discípulo. Bueno, yo empecé a ver que esas palomas salían y sabía qué tumba era de quién. Yo en el sueño, yo le daba gracias a Dios, yo miraba que de mi tumba salió una paloma blanca y en el sueño me alegraba, gracias Señor porque me salvaste. Sin embargo, mi alma se angustiaba porque de ciertas tumbas salían palomas que no eran blancas, eran otro color. Y yo en mi sueño le decía al Señor, ¿qué significa esto? Y este sueño como perturba mi espíritu, me angustia al grado que me despierta en medio de la madrugada. Y yo estoy orando y es un sueño que, como les digo, me inquietó, me intranquilizó. Yo decía, ¿por qué este sueño precisamente en medio de la serie o del tema de los falsos discípulos? Y usted puede decir, ¿quién era quién? O sea, el propósito, yo siento de Dios que no era, ve y diles a cada uno de que tú subiste ese sueño y mirabas que eran falsos discípulos. No, el sueño era más bien para reafirmar, para Dios decirme, predica ese tema. Predica ese tema. Es necesario que muchos de los que están en Iglesia Cristiana Jesucristo lo escuchen. Predica el tema. Yo siento que ese era el propósito, pero yo sé, hermanos, que nosotros no nos guiamos por los sueños y gloria a Dios por ello. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. O sea, lo que yo sueñe, lo que cualquiera sueñe, sea quien sea, esos sueños no son una garantía de que ese sueño venga de Dios. No lo es. Nosotros somos falibles. De hecho, aunque Dios pueda hablarnos a través de sueños para percibirnos de lo que viene en el futuro, para orar, para interceder, para prepararnos, que vaya que yo he experimentado eso en mi vida durante mi caminar con Dios, sobre todo en la vida de Israel, mucho antes de que Israel llegara al punto de rebeldía que él llegó, Dios, inclusive eran en viajes, San Antonio, Houston, me daba sueños donde Israel yo lo miraba que estaba cerca de la muerte y él todavía no empezaba a andar en eso, lo que él andaba. Sin embargo, Dios me percibía y yo oraba y me inquietaba y esos sueños eran para eso, para inquietarme, para estar intercediendo. Este es un sueño así, un sueño que me inquietó, un sueño que me intranquilizó, que me quitó la paz y que me llevó a interceder con más ahínco por muchos de ustedes. Y vuelvo y repito, estoy consciente que solamente fue un sueño. Pero como les digo, un sueño que me perturbó, un sueño que me quitó la paz. Dios ciertamente no nos habla por sueño, nos puede apercibir de ciertas cosas, pero el medio principal por el cual nos habla Dios a través de su palabra no son los sueños. Pero lo que sí entendía de este sueño es que bueno que estás predicando ahí y que no estás tratando este tema como un tema más y al ahí se va, donde no cavas, donde no ahondas, donde no permites que mi Espíritu Santo hable. Y aunque yo le decía a Dios que tuviera misericordia de nosotros, también le daba gracias, porque Él estaba afirmando la dirección que estoy siguiendo. Así es que empiezo a querer seriamente que entre nosotros hay falsos discípulos. Uno por lo que me dice la palabra de Dios, otro porque no lo habíamos planeado y otro por este sueño. Así es que yo les ruego a todos, inclusive los que no están y que quizás vayan a escuchar el mensaje después, que atiendan con seriedad al llamado que Dios nos está haciendo de examinarnos a nosotros mismos, no con la vara de medir del cristianismo moderno, con la vara de medir de Dios, con la iglesia primitiva, con los discípulos que inspirados por el Espíritu Santo escribieron el Nuevo Testamento. Y no he dicho eso, el fin de semana pasado, antes de salir de la Ciudad de México para regresar a Estados Unidos, nosotros tuvimos que hacernos una prueba del COVID-19. Estas pruebas fueron hechas y desafortunadamente, afortunadamente, como lo queramos ver, Eva sale negativa, yo salgo positivo al COVID. Bueno, debido a esto hubieron repercusiones terrenales. Yo perdí el privilegio de regresar a los Estados Unidos en avión. Me dijeron, no puede usted ingresar al avión.
que va a los Estados Unidos. Puedes agarrar un avión aquí en México, no importa, pero no a los Estados Unidos. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que entrar a los Estados Unidos por tierra. Eva no perdió ese privilegio. Bueno, esas pruebas tuvieron consecuencias terrenales, pero sobre todo, esas pruebas o te aprueban o te desaprueban. Te dicen lo que realmente eres, lo que tú eres. Bueno, la prueba que Dios nos dice que nos hagamos, el examen, es así. Nos dice realmente si somos o no somos discípulos verdaderos. Así es que al examinarnos nosotros, esta prueba no va a mentir. Esta prueba va a arrojar un resultado, o negativo o positivo. Pero ese resultado va a ser lo que es. O sea, esto no engaña. Esto es seguro. Y si tú al examinarte te encuentras que sales positivo, soy un falso discípulo, esto no es para decir, oh, qué tragedia. No, al contrario, tú tienes la oportunidad de rogarle a Dios que te haga un verdadero discípulo. ¿Qué es lo único que tienes que hacer según la Biblia? Arrepentirte, convertirte de tus malos caminos y creer en el Evangelio. Eso fue lo que dijo Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Dice la Biblia que cuando Pedro recibió la promesa que Dios había hecho a través del profeta Joel de que iba a derramar de su espíritu sobre toda la carne, cuando él recibe la promesa de Dios, él se levantó y les predica el Evangelio a toda una multitud de judíos. Y dice Hechos 2, que como 3,000 personas, 3,000 judíos se compungen de corazón y le preguntan a Pedro, ¿qué debemos hacer? Admitimos que somos pecadores. ¿Y qué les contestó Pedro? Arrepentíos y bautice cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y entonces recibirán una nueva naturaleza. Y entonces recibirán un nuevo corazón que los hará vivir para hacer la voluntad de Dios. Así es que si tú de repente encuentras que eres un falso discípulo, no es el acabose, no, mientras hay vida y esperanza. Eso sería de hecho una bendición, que tú fueras un falso discípulo y que te des cuenta aquí mientras hay esperanza y no allá. Sería una gran bendición. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte genuinamente, pedirle a Dios, dame ese corazón que no tengo para obedecerte, dámelo. Dice Ezequiel 36:27, Dios prometiéndole a toda carne, sí, a los judíos principalmente, pero a todos los gentiles. Dice él, pondré dentro de vosotros mi espíritu, algo que nunca antes Dios había hecho. Yo voy a poner literalmente mi espíritu sobre sus vidas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ustedes anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. En otras palabras, nacer de Dios, recibir el Espíritu Santo de Dios, cuando crees en el Evangelio, te capacita para vivir, para hacer la voluntad de Dios. Así que si tú te das cuenta que sales positivo en el examen de un falso discípulo, simplemente arrepiéntete genuinamente y cree en el Evangelio. Y dice ahí, Dios, recibirán el don del Espíritu Santo, recibirán entonces un corazón que los haga desear vivir para la voluntad de Dios. Porque recordemos que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y quiénes son, según Ezequiel, los que hacen la voluntad de su Padre? Los que han recibido el Espíritu de Dios, los que han nacido de nuevo. Esos son, pero ¿cómo es que reciben ese don? Cuando se arrepienten genuinamente y creen en el Evangelio. No hay otra manera. Esa es la única manera de que Dios te pueda dar un nuevo corazón y que entonces empieces a actuar naturalmente como un verdadero discípulo nacido de Dios actúa. No hay otra manera. Por lo tanto, si tú encuentras que sales positivo en tu examen de un falso discípulo, ruégale a Dios arrepentido que te dé esa nueva naturaleza y ten por seguro, por la palabra de Dios lo digo, ten por seguro que cuando tú llegues allá, porque está establecido para el ser humano que muere y después el juicio, cuando llegues allá, Jesús no te va a decir apartado de mí, hacedor de maldad. Todo lo contrario, te va a decir, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Esas son las palabras tiernas de nuestro Señor Jesucristo que tú oirás si naces de nuevo. Así es que enterarte de este lado del sol en esta vida, que es un falso discípulo, si así fuera, no es una tragedia, no lo es. Como digo, mientras hay vida y esperanza, es más bien una enorme bendición, porque te da la oportunidad de buscar
en la gracia del Evangelio, la autenticidad de un verdadero discípulo. Así es que entremos una vez más a este examen. En las dos últimas predicaciones de esta serie hemos levantado dos preguntas para examinarnos. Y estas preguntas han surgido de las marcas que la Biblia nos pinta de un falso discípulo. Y la primera pregunta del examen es: ¿abrazas, aceptas, amas todo el consejo de Dios, cada enseñanza de Jesús, como aquella enseñanza que nos revela una verdad de que solo en Jesús hay salvación, y en el Jesús bíblico, no en el Jesús moderno, ni en el Jesús producto de la imaginación de las personas de hoy en día? ¿Abrazas tú esa verdad que Jesús enfáticamente declaró: solo en mí hay salvación, yo soy el camino, la verdad y la vida? No es Jesús y algo más. No es todas las religiones llegan a Dios. No, hay una sola religión que se encuentra en el Jesús verdadero. Así es que abrazas tú cada enseñanza, porque el discípulo falso no abraza cada enseñanza de Jesús. No, hay ciertas enseñanzas que sí las abraza y hay otras que simplemente no puede abrazar. Y si tú no aceptas, si tú no amas cada enseñanza de Jesús, y si tu amor por la palabra de Dios no está creciendo, lo más seguro que tú no eres un discípulo de Jesús. Porque Jesús nos dice que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y le siguen, le obedecen. Las ovejas verdaderas de Jesús aman todas las enseñanzas de Jesús, por muy duras que sean, las aceptan. Vimos una segunda marca que nos hizo levantar la siguiente pregunta: ¿eres solo un oidor de las enseñanzas bíblicas, de las palabras de Jesús, o eres un hacedor? Hay una diferencia entre decir y oír y no hacer, y entre decir, oír y sí hacer. Según Jesús dice que sus verdaderos discípulos, porque tienen el Espíritu de Dios, ellos declaran que Jesús es el Señor y Salvador, oyen las enseñanzas de Jesús, pero también las hacen. Por el contrario, los falsos discípulos sí dicen que Jesús es Señor, Señor, oyen las enseñanzas de Jesús, pero no hacen. Así es que la pregunta número 2 de este examen es: ¿eres solo un oidor de las enseñanzas bíblicas o eres un hacedor de las enseñanzas bíblicas? Porque según Jesús, un falso discípulo es uno que sí confiesa que Él es el Señor, conoce ciertas verdades acerca de Jesús, pero Él no vive, no se esfuerza, no lucha para hacer la voluntad de Dios. Porque no puede, porque no está el Espíritu Santo en Él. Porque todo lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es por eso que no puede. Por eso leíamos versículo 21 de Mateo 7: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que estos falsos discípulos de los que nos está hablando aquí Jesús, ellos tenían ciertas doctrinas correctas acerca de la persona de Jesús. Él es el Rey de Reyes. Cantaban como hoy en día se canta en cada iglesia: Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los siglos. Ellos tenían una conexión emocional con Jesús, como hoy en día muchos tienen ciertos cantos que son muy sublimes, que los hacen llorar porque le cantan a Jesús. Y estas personas también estaban involucradas en actividades que se hacen en la iglesia. Sin embargo, estas personas, a pesar de que hacían todas estas cosas, no entraron en el reino de Dios, porque eran solamente oidores de la palabra de Dios y no hacedores. Y según Jesús, no entra en el reino de Dios aquellos que solo escuchan las enseñanzas bíblicas. No. Tiene que obedecerlas. Para obedecerlas, según Ezequiel, Dios tiene que poner su Espíritu Santo para que entonces pueda andar, guardar y poner por obra los mandamientos de Dios. Y hoy, como nunca antes, vemos a miles y miles de personas que confiesan a Jesús como Señor de sus vidas, profesan eso, tienen ciertas doctrinas correctas acerca de Jesús, hay cierta conexión emocional con Jesús, están involucrados en muchas cosas y lo hacen todo en el nombre de Jesús. Sin embargo, no viven para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no han nacido nuevo. No han recibido el Espíritu Santo, que es el que genera el deseo, el anhelo de querer vivir para hacer la voluntad de Dios. Y déjenme decirles lo siguiente, hermanos: el verdadero cristiano no es perfecto, ¿ok? No lo somos. Jesús ha sido la única persona, humanamente hablando,
perfecta. De ahí en más, nadie es perfecto. De hecho, en muchas ocasiones vemos en nuestro interior, yo no sé usted, pero yo lo veo en mi interior. Muchas veces veo la indisposición de obedecer a Dios. Pero aún así, el verdadero creyente se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, que anhela vivir la voluntad de Dios. Cuando cae, se ensucia, aunque su naturaleza caída está disfrutando el lodo del pecado. Llega un momento en que vuelve en sí, se siente asqueroso, se siente mal. Y va a su Señor, le dice: perdóname, ayúdame a seguir adelante. Tengo hambre y sed de ser como Jesús, de ser justo. Sácame de ahí. Entonces, ciertamente el verdadero creyente no es perfecto, hermanos. Muchas veces ve en su corazón una indisposición para no obedecer, o para obedecer, mejor dicho, la voluntad de Dios. Según Jesús, si tú no conoces por experiencia propia lo que significa someterse o someter tus deseos a la voluntad de Dios, si tú no tienes esa experiencia donde tú estás luchando continuamente con las inclinaciones pecaminosas que afloran de tu corazón, tú no eres cristiano. No lo eres. Digas lo que digas, no lo eres. Para Jesús, no lo eres. Aunque tú digas con tu boca que Él es Señor, tú profeses tener intimidad con Él y cercanía, y hayas participado en todo tipo de actividad de la iglesia en el nombre de Jesús, Jesús dice: tú no eres mi discípulo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es igual, sino el que tiene el espíritu de mi Padre, que lo lleva a hacer la voluntad de mi Padre. O sea, no estamos tratando de ganarnos la salvación, Jesús ya la ganó. Pero lo que sí es importante que nosotros evidenciemos que hay obediencia. La fe verdadera, la fe salvífica conlleva a obedecer a Dios debido al Espíritu de Dios que está en el discípulo verdadero. Así es que no basta la profesión de que Cristo es Señor. Tenemos que mostrar con nuestras vidas lo que decimos creer o lo que decimos con nuestros labios. Decir que Cristo es Señor y que Él gobierna, pero al final de cuentas no gobierna tu vida, es igual a no tener fe salvífica, fe verdadera. Así que la pregunta ¿es Cristo quien manda sobre ti? ¿Lo es? Porque la Biblia es bien clara a la hora de decir que una segunda marca de un falso discípulo es que solo se limita a escuchar las enseñanzas de Jesús sin llevarlas a la práctica. Así que la pregunta es: ¿eres un simple oidor de las enseñanzas de Jesús que no hace el más mínimo esfuerzo por ponerlas por obra? ¿Es Jesús tu Señor? La pregunta no es si tú crees que Jesús es Señor, sino ¿es Jesús tu Señor, tu amo? ¿Le obedeces? Es Jesús mismo, hermanos, que en aquel día o va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, o venid benditos de mi Padre, heredar el reino que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para ustedes. Es el mismo. Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos, no hicimos todo esto en tu nombre. Mas Él les dirá: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es que vamos ahora a dejar que Jesús mismo nos amplíe esta marca de este falso discípulo, que es un oidor de la Biblia, de las enseñanzas de Jesús, pero no un hacedor. Leíamos: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Wow. Jesús está terminando su sermón. Recuerde, el que oye estas mis palabras, todo lo que Él habló en el sermón, desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 de Mateo, el que oye estas mis palabras, yo lo voy a comparar como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y llegó la tempestad, llegó la lluvia, llegaron los ríos, las inundaciones, los fuertes vientos, y su casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la arena. Y había otro hombre prudente, necio, que edificó su casa sobre la arena, y cuando llegó el día de la tormenta, azotó sobre su casa y su casa cayó, y grande
fue su ruina. Podemos ver que Jesús nos está enseñando que el falso discípulo solo dice, solo escucha y no hace. Él dice, Señor, Señor, en tu nombre estoy aquello. Jesús es Señor, solo dice y escucha las enseñanzas, como estas personas se están hasta admirando de la enseñanza de Jesús. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué enseñanzas! Pero no hace. Los falsos discípulos dicen mucho acerca de Jesús con sus labios, de los labios hacia afuera, no de corazón. Escuchan, como hoy en día a través de toda la nación, de todo el mundo, se están reuniendo porque es el día del Señor. Y muchos solamente están diciendo, Jesús es mi Señor, lo están cantando y están escuchando las enseñanzas que se están dando. Pero es a todo a lo que se limitan a hacer. Ellos no hacen, dice Jesús. Así es que el falso discípulo dice de labios, oye sí, pero no hace. Tristemente, a esto se ha limitado el cristianismo contemporáneo. ¿A qué? A repetir una oración. Di la oración del pecador y ahí están. Confiesa a Jesús y ahí están, solo de labios. Y Dios le dice a estas personas, como le dijo en el tiempo de Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy en día ese es el cristianismo moderno, se limita a repeticiones, a oraciones verbales, a simplemente decir esto y aquello y a escuchar también. Charlas, enseñanzas terapéuticas, enseñanzas llenas de psicología, de humanismo, enseñanzas sin ninguna pizca de teología, que teología es la ciencia que estudia a Dios, Dios, logía, ciencia, y la oyen y aún así no hacen. Ellos creen que por repetir una oración, por escuchar charlas, que ya dije, no tienen ni una pizca de teología bíblica, ellos creen que porque hacen eso su destino eterno está asegurado, porque ellos un día dijeron Jesús es el Señor y oyeron muchas enseñanzas, pero Jesús dice no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice, no todo el que simplemente escucha entrará en el reino de Dios, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Según Jesús, ninguna de estas cosas son suficientes para la salvación. Hasta que no haya obediencia, no hay evidencia de fe verdadera, de fe salvífica. La fe verdadera, la fe salvífica, no significa tener una mera creencia. No significa simplemente decir que Jesús es el Señor. No, dice Santiago que la fe sin obra está muerta. ¿Escuchaste eso? Y dice Jesús, hay personas que me siguen, pero ellos solo se limitan a decir y a escuchar, pero no hacen. Y las consecuencias eternas de estas personas, lo que ellos van a recibir, van a ser consecuencias ineludibles, inevitables y atormentadoras. Porque solamente se limitaron a decir y escuchar, pero no hacer. Dice Jesús, grande será su ruina. Esa grande es la palabra griega mega, grande será su destrucción. Porque oirán apartados de mí hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Bueno fuera no haber nacido, porque les espera un castigo muy severo. Podemos observar que el enfoque de Jesús al estar terminando este sermón del monte es prevenirnos de que caigamos en un falso discipulado. Es prevenir a sus oyentes de que terminen ahí engañados, porque solamente fueron oidores y no hacedores. Es que rápidamente, el tiempo que nos queda, vamos a estudiar a profundidad estos últimos 4 versículos del Sermón del Monte. Cuando uno lee el versículo 24 hasta el 27 de Mateo 7, lo primero que uno observa o que salta a nuestra vista son 2 tipos de constructores. Aquí constructores es sinónimo, según la metáfora que Jesús, la parábola que Jesús está narrando, es sinónimo a oyentes. Así es que Jesús está usando esta metáfora donde está utilizando estos 2 constructores y dice, hay 2 tipos de constructores, es decir, hay 2 tipos de oyentes, hay 2 tipos de discípulos. Uno construye su casa sobre la roca y el otro construye su casa sobre la arena. Uno escucha y obedece mientras el otro solamente se limita a escuchar. Pues es importante, hermanos, notar que Jesús en su parábola, en su metáfora, está haciendo un contraste entre 2 personas que oyen las enseñanzas de Jesús, que creen en Jesús, que son discípulos de Jesús, que siguen a Jesús. O sea,
Jesús está comparando a un verdadero de un falso discípulo. Pero los dos creen en Jesús, profesan que Jesús es Señor. O sea, yo quiero que entiendan, no es un discípulo de Jesús y un ateo, alguien que no sigue a Jesús, no es un musulmán. No, o sea, los cristianos escuchan la palabra de Jesús. Los musulmanes no. Ellos tienen otra Biblia, el Corán. Ellos simplemente no escuchan a Jesús, lo ven como un profeta más, no como el Dios, creador de todo lo que existe. Escuche lo que dice versículo 24. Y aquí vamos a empezar a ver los parecidos que tienen estos dos edificadores, estos dos constructores. ¿Cuáles son? ¿Qué son las cosas que ellos tienen en común? Bueno, ya sabemos que uno es prudente y el otro es necio, y eso ya nos hace ver que eso los distingue, ¿verdad? Pero hay cosas que ellos tienen en común, hay parecidos, y hay tres cosas. La primera cosa que nosotros observamos es que ambos escuchan la palabra de Cristo. Dice Cristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, bueno, pues entonces yo lo voy a comparar con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Versículo 26, pero cualquiera que me oye, ¿sí? Al igual que el prudente, el necio oye las palabras de Jesús y no las hace. Entonces a ese hombre Jesús lo compara como un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. ¿Quiénes están edificando sobre la arena? Aquellos que oyen las enseñanzas de Jesús y no las hacen. ¿Quiénes están edificando sobre la roca? Aquellos que oyen y hacen la palabra de Jesús. A esas personas en el día final, cuando venga la tormenta del juicio de Dios, aquellas que hacen, porque tienen el Espíritu Santo, ellas, esa casa, esa vida no va a caer. Sin embargo, las otras personas que oyen no solamente y no hacen, dice Jesús, grande será su ruina. Así es que, ¿cómo podemos ver? Jesús no está comparando aquí a un no cristiano con un cristiano. No, los dos dicen que son discípulos de Jesús. Los dos. Ambos escuchan el mensaje de Cristo. Ambos expusieron al mismo evangelio, a la misma predicación, a la misma enseñanza, al mismo mensaje bíblico. Ambos oyeron la palabra de Dios, pero uno de ellos la hizo y el otro no. ¿Cómo se da esto hoy en día? Bueno, Jesús no está diciendo que el necio es aquella persona atea que todos los domingos está sentado en la sala de su casa jugando póker, jugando dominó o simplemente frente al televisor viendo un partido de deportes, de cualquier tipo de deportes. No, Jesús no está hablando de este tipo de persona. Él es un ateo, él es un incrédulo total. Jesús está hablando de aquellos que domingo a domingo van a escuchar la palabra de Dios y solamente son oidores. Es de esas personas que Jesús está hablando. Hay una multitud y Jesús está diciendo, en esta multitud, aunque pongan cara de que, oh, qué grandes tus enseñanzas, qué buen sermón, Jesús. Yo sé que al salir de aquí van a olvidarse mis enseñanzas. Y yo les digo, a esas personas yo las comparo como hombres insensatos que edifican sus casas sobre la arena, sobre algo que no es firme, seguro. Entonces, esto es lo que está pasando semana tras semana, domingo tras domingo. Viene gente, se sienta a escuchar la palabra de Dios y creen que porque ya están asistiendo a la iglesia, ellos ya son discípulos de Jesús. Y Jesús dice, no todo el que viene a la iglesia a escuchar palabra de Dios es verdadero discípulo. No, los verdaderos discípulos, porque tienen, y hago ese énfasis, porque tienen el Espíritu Santo, obedecen. No perfectamente, porque el único que obedeció perfectamente es Jesús, pero sí obedecen. Y esa obediencia va de menor a mayor, cada vez es más y más como la de Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces aquí vemos que ellos se parecen en que oyen la palabra de Dios. Hay otra cosa en lo que ellos se parecen. Ambos están edificando una casa, ¿verdad? Dice ahí Jesús, nuevamente, cualquiera pues me oye estas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿verdad? Bueno, el hombre prudente edificó su casa. También el insensato edificó su casa, pero él sobre la arena. Se parecen en esto. Son muy similares. Es como el trigo y la cizaña, se parecen bastante. Estas dos personas se parecen. Mira, están sentados, oyen la palabra de Dios. Mira, están edificando sobre las enseñanzas de Jesús sus vidas. Y la pregunta es, ¿de qué casa Cristo está hablando aquí? Pues están edificando una casa. ¿Qué es lo que representa aquí la casa? Bueno, tenemos que mirar el contexto. Según el contexto, edificar la casa
es nuestra profesión de fe. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso es profesión de fe. Según el contexto nos está diciendo Jesús que nosotros estamos construyendo sobre nuestra confesión de fe, sobre nuestra vida. Así es que estos dos hombres de la parábola, sí, uno prudente y otro insensato, ellos profesaban seguridad en Cristo. Ellos profesaban haberse refugiado en Jesús para salvación. ¿Qué es una casa? Una casa es un refugio, ¿verdad? Nos guarda de las inclemencias del tiempo, de la lluvia, de los fuertes vientos. Bueno, estas personas dicen, hemos encontrado un refugio en Cristo Jesús. Ambos profesan haberse refugiado en Cristo para salvación. Esta es una segunda cosa en que se parecen. Los dos están edificando, los dos están profesando fe en Cristo, seguridad en Cristo, refugio en Cristo. Una tercera cosa que ellos tenían en común es que ambas edificaciones, ambas profesiones de fe fueron probadas. Dice el versículo 25, descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. No cayó la del hombre prudente. ¿Por qué? Porque edificó su casa sobre la roca. Y dice el 27, y descendió lluvia, lo mismo, descienden lluvias sobre los dos, la misma prueba. Lluvia, inundación, ríos, vientos, golpean todas estas cosas contra esas casas. Y la del hombre insensato, su fe de profesión cayó y fue grande su ruina. Es que como podemos ver, estos dos hombres tenían tres cosas en común. Eran muy parecidos. ¿Sí? Ellos escuchaban el mismo mensaje de las enseñanzas de Jesús. Los dos profesaban a Cristo como Señor. En tercer lugar, los dos hombres fueron probados. Así es que vemos que a simple vista estos hombres eran muy parecidos, como hoy en día. Por eso damos por sentado que porque habla como cristiano, escucha mensajes de la palabra de Dios, es cristiano. Esto es lo mismo aquí con estos dos hombres. Sin embargo, Jesús dice que había una diferencia. Y esto nos lleva ahora a ver algunas cosas en las cuales estos hombres se distinguían. Ya no tienen el mismo parecido en estas cosas. Y número uno, en lo que ellos se distinguían es en los cimientos. Los cimientos que cada uno puso para su edificación. Versículo 24, volvemos. Uno construyó ¿sobre dónde? Sobre la roca. Y el otro sobre la arena. Ahí está la diferencia de estas personas. Aunque escuchan el mismo mensaje, ¿sí? Aunque proclaman que Cristo es el Señor, sí. Aquí lo que diferencian ellos es que no tienen el mismo fundamento. Uno construye sobre la roca y otro sobre la arena. Mientras uno decía, en este caso el hombre prudente, yo sé que soy salvo porque he confiado únicamente en Cristo para salvación y veo en mis vidas las evidencias que ciertamente se ha operado en mí una obra sobrenatural porque veo en mi vida un deseo fuerte y una lucha por hacer la voluntad. El otro decía, yo también sé con certeza que yo soy salvo porque leo la Biblia, porque escucho la Biblia ser predicada, porque oro, porque ayuno, porque echo fuera demonios, porque cuando estoy en la iglesia cantando siento la presencia de Dios y sobre todo siento la presencia del Señor al pensar que estoy envuelto en tantas actividades aquí en la tierra y porque domingo tras domingo estoy aquí escuchando la palabra de Dios. Este es el cimiento del hombre necio. No así es el cimiento del hombre prudente. Él dice, yo trato de hacer la voluntad de Dios, me esfuerzo, peleo día tras día. Qué diferentes, ¿verdad? Los cimientos. Hacen muchas cosas iguales, pero hay algo que ellos hacen que los distingue. Ellos son obedientes a Dios. Así es que según Jesús el asunto no es simplemente que conozcas algo sobre la Biblia, que la escuches, que ores, que tengas emociones hacia la persona de Cristo o que estés envuelto en un sinfín, sin número de actividades religiosas. De hecho, el asunto ni siquiera es que estés aquí domingo tras domingo escuchando la palabra de Dios. De hecho, es de esto precisamente de lo que Jesús nos está advirtiendo en el texto. Es de esto, o sea, Jesús sabía que muchos de los que estaban ahí en la multitud aquel día estaban escuchando atento, como quizás ahorita hoy muchos. Están escuchando la predicación, el sermón. Jesús miraba en sus rostros que asentían. Es verdad lo que estás diciendo, Jesús. Sin embargo, Jesús sabía, escucha, versículo 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. Jesús sabía que admiraba a la gente, que lo estaban oyendo. Pero como Jesús amaba las almas de estos hombres, y como Él no estaba buscando simplemente la aprobación de estos hombres, de esta multitud, qué buen maestro eres, Jesús.
O sea, no estaba esperando, voy a salir a la puerta o a un lado y voy a esperar que me digan, qué bien predicaste, Jesús. No, como Jesús ama las almas, como Jesús no está buscando la aprobación, sino más bien lo que Jesús está buscando es la salvación de estas pobres y miserables almas. Jesús les dice, no es suficiente oír, no es suficiente a sentir a mis verdades. Tienes que hacer y no en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu de Dios. Y para que tú recibas el Espíritu de Dios, tienes que venir en arrepentimiento a Dios, creyendo en el Evangelio. Entonces recibirás el don del Espíritu Santo. Tú recibirás el corazón que desee vivir para hacer la voluntad de Dios. No es solamente lo que sale de tus labios y de mis labios, lo que sale del corazón. Por eso con la boca se confiesa para salvación, sí, pero no te quedes ahí, pero con el corazón se cree. Como he dicho hoy, hemos limitado la salvación a una simple confesión de labios y ya eres salvo y ya hay fiesta en el cielo y vamos a hacer fiesta también nosotros. No es cuestión de tiempo para que esas profesiones de fe que se hacen hoy en día digan si verdaderamente fueron profesiones de fe salvíficas, verdaderas. Son palabras fuertes de nuestro Dios, pero Dios demuestra amor y paciencia para nosotros, porque nos advierte antes de que lleguemos allá. Nos examinemos. Yo no sé si usted sabe, pero yo en ningún lugar de las Escrituras encuentro que se nos enseñe que admirar las palabras de Jesús, eso es una prueba objetiva de que una obra sobrenatural del Espíritu Santo ha operado en nuestros corazones. No. Y que tú admires las palabras de Jesús no es una prueba. Escucha lo que dice Ezequiel 33, 21 o 31. Le dice Dios a Ezequiel, el profeta: y vendrán a ti como viene el pueblo, o sea, como viene mi verdadero pueblo, y estarán delante de ti como un pueblo mío. Escucha, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, de sus afanes. He aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Y dice el 33, que no está ahí, pero cuando ello viniere, y viene ya, o sea, refiriéndose a un juicio que Dios iba a enviar, sabrán que hubo profeta entre ellos. Wow. O sea, hay predicadores que para los oidores son como, dice ahí, cantor de amores, hermoso de voz, como Andrea Bocelli. Y yo he escuchado en voz de él Amazing Grace, Gracias Sublime. Wow, eso se oye increíble. Bueno, dice Dios: tú, Ezequiel, el pueblo te mira y viene a ti como si fuera mi pueblo y están oyendo tus palabras y les encanta oírte. Para ellos el oírte es como si fueras un buen cantor, con voz hermosa, pero no ponen por obra lo que tú les dices. Pero viene el día, y en aquel día sabrán que hubo profeta de Dios, que es lo mismo que Dios nos está diciendo. En aquel día no es que nadie me advirtió que existía la posibilidad de estar autoengañado y creer que soy un verdadero discípulo y no lo soy. No, hubo profeta. Yo no soy tan cruel. Yo les advertí una y otra vez. Y no inclinaron su oído para escucharme. Estos hombres llegaban, va a hablar Ezequiel, va a hablar el profeta, y se sentaban a escucharlo, pero salían del templo y se olvidaran de todo aquello que Ezequiel había dicho. Estos dos hombres de la parábola, como hemos visto, escuchaban y asentían favorablemente a las palabras de Jesús. Ambos creían ser seguidores de Jesús. Ambos decían, lo proclamaban. Pero uno no solamente se conformó con oír. Uno se tomó el tiempo necesario. ¿Para qué? Para poner fundamentos sobre su profesión. El otro decía: yo no tengo tiempo para estas cosas. Yo rápido, yo acepto a Jesús con gozo, amén, aleluya. Y las enseñanzas de Jesús, a ver, y las escucho, o sea, puedo escucharlas, pero ya estar meditando en ella todos los días, no, una enseñanza más, una enseñanza menos. Pues es que hoy en día las enseñanzas hoy son como cualquier enseñanza de cualquier escuela académica, donde no se toman en serio, donde chistean, donde hacen muchas cosas, como si el destino de las almas de los que oyen no estuvieran en juego.
Lucas capítulo 6, versículo 46, escucha lo que dice. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que a mí viene y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Aquí está el paralelo, el pasaje paralelo de Mateo 7. Escucha lo que dice Lucas 6, 48. Dice Jesús, aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, semejante es al hombre que al edificar una casa, o sea, ya sabemos que el contexto al edificar su profesión de fe, porque ahí está de nuevo, ¿por qué me llama Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Porque es una profesión de fe hueca. Dice, este hombre cavó y ahondó, meditó en mi palabra, en mis enseñanzas, porque no solamente las quería enseñar o aprenderlas para enseñarlas, sino quería vivirlas como Esdras. Dispuso su corazón para inquirir en la ley de Dios, para enseñarla, pero también para ponerla por obra. Cavó, ahondó. ¿Te das cuenta? Mucha gente no hace eso. Y cuando vemos enseñanzas como estas profundas y largas, ya que termine, queremos mejor una charla más motivadora, más terapéutica, que me diga qué es lo que debo de hacer con mi problema, con mi esposo. No, ¿sabes cómo se puede solucionar el problema con tu esposo, tu esposa, con los hijos? Recibiendo un nuevo corazón. Eso de que te diga qué hacer con el corazón que tienes inclinado al mal no sirve. Mira todo el Antiguo Testamento. Dios les decía, hagan, hagan, hagan. Y Dios les dice, ok, ya es suficiente tiempo. Ya les mostré que su corazón es malo. Les tengo que dar uno nuevo para que entonces les pueda decir que hagan y entonces obedezcan. ¿Te das cuenta? Queremos con nuestras charlas terapéuticas llenas de psicología, de humanismo, hacer lo que Dios ya dijo que es imposible. Obedecer. No, nadie puede obedecer a menos que reciba un nuevo corazón. Por lo tanto, nuestro enfoque no debe ser en seguirle diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, esto y lo otro, no hagas aquello, no hagas. No, nuestro enfoque debe decir, el Evangelio, necesitas una nueva naturaleza, necesitas un nuevo corazón, para que entonces al leer la Biblia, ya tú solo empiezas a leer la Biblia y empiezas a decir, ya no voy a hacer eso, ayúdame Señor, a no hacer esto o a empezar a hacer aquello. Entonces este hombre cava y ahonda y puso el fundamento sobre la roca. Y vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Cuando el río dio con ímpetu, luego cayó, fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuántas personas, hermanos, no profesan con certeza que son cristianos y no lo son? Dice Jesús, muchos me dirán en aquel día. Y uno pregunta, ¿cómo es posible? Aquí está la respuesta. Estos falsos profesantes nunca se han detenido a considerar de una manera cuidadosa, a cavar, a ahondar en la palabra de Dios, para ver si sus vidas reflejan los frutos que la Biblia enseña que deben de emanar de alguien que ha nacido de nuevo. Ese es el problema del hombre insensato que Cristo está mencionando aquí. Él tiene apuro por construir su casa sobre la arena. Si realmente estamos interesados por el destino de nuestras almas, hay algo que tenemos que poner mucha atención. Y tenemos que comenzar con el hecho de que tenemos una comprensión exacta de lo que es el Evangelio bíblico. Por ahí se empieza. ¿Tú entiendes el mensaje del Evangelio? No estamos diciendo, tienes que ser un teólogo para entender el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es muy simple, como hemos visto a través de todas estas 19 semanas. ¿Tú entiendes la esencia del mensaje del Evangelio? De que nos dice el Evangelio que somos miserables pecadores, que no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos, que solamente Cristo puede salvarnos, solamente Cristo nos puede dar la justicia que Dios demanda de nosotros por nuestros pecados. ¿Tú entiendes que solamente por fe en Él que podemos ser salvos? Solamente en Él que podemos apropiarnos de los beneficios de la obra de salvación. Esa es la esencia del Evangelio. Somos pecadores, corramos a Jesús. ¿Tú entiendes eso? Por ahí se empieza. ¿Tú entiendes tu estatus judicial que tienes ante Dios? Que eres un pecador, que no tienes justicia. Pero la buena noticia es que en Jesús podemos nosotros recibir, obtener la justicia perfecta que la ley de Dios demanda. Eso es el Evangelio. La buena noticia es que hay reconciliación, hay perdón en Cristo Jesús con Dios. Y una vez te pregunto, ¿tú que confiesas que eres cristiano? ¿Tú entiendes esto? Porque si no entiendes esto, tú estás edificando sobre la arena. Cristo es la roca, es lo que nos salva, sus enseñanzas, sus palabras, son espíritu, son vida, son la roca.
Ahora, en el supuesto caso de que tú digas, sí, yo entiendo esto y aquello y acepto el evangelio, yo te pregunto, ¿entiendes que la fe verdadera conlleva la obediencia? ¿Tú entiendes eso? Y que eso de obedecer es la obra del Espíritu Santo, porque Él pone el querer como el hacer. ¿Tú entiendes eso? Que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú dices yo tengo fe, pero esa fe está muerta, no hay obras. Por lo tanto, no agradas a Dios. No hay obediencia. Y la pregunta es, ¿deseas fuertemente obedecer a Dios, vivir para su voluntad? Si no es así, tú estás edificando sobre la arena. La Biblia nos dice que cuando un verdadero discípulo nace de nuevo, nace de Dios, ese verdadero discípulo empieza a comenzar a desear obedecer la palabra de Dios, a dejar que lo guíe. Comienza a tener una lucha a muerte con las inclinaciones que se levantan en su corazón. Y dice, yo quiero hacer esto y esto es pecado y no lo voy a hacer. Y hay una lucha interna. Tú tienes este deseo, este sentir, porque si no es así, no eres discípulo de Jesús, aunque digas lo que digas y escuches enseñanzas y enseñanzas. Dice ahí que el hombre prudente cavó y ahondó. Se detuvo a considerar su profesión de fe, a ahondar en las verdades de Jesús. Así es que como podemos ver, estos dos edificadores de la palabra están edificando su casa. Pero uno edificó sobre la roca y otro sobre la arena. Hoy en día se ve esto aquí, asisten a la iglesia, participan en ciertas cosas, son iguales en muchas cosas, pero en esta diferencia. Mateo 13:24, escucha lo que dice Jesús. Le refirió otra palabra, otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra una buena semilla en su campo. Y dice el 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y él le dijo, no arranques la cizaña, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. O sea, se parece. Dice ahí, dejad crecer juntamente lo uno con el otro hasta la siega. ¿A qué le suena hasta la siega? O sea, hasta el día del juicio final. Debería de decir los nombres de aquellos que salieron palomas de diferente color. No, aquel día del juicio sabrán. Dice, y el tiempo de la siega le dirá a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Si es que la Biblia nos dice que ambas casas eran muy parecidas, ambos profesaban lo mismo, creemos en Jesús, pero había una gran diferencia en estas dos profesiones de fe. Una diferencia que a simple vista no se ve. Los cimientos de una casa, aquí nadie puede ver ya los cimientos que hay debajo o los cimientos de este edificio. Podemos ver la superficie, pero ¿qué hay detrás de eso? No recuerdo cuántos pilares hicieron. Tuvieron que escarbar 20 metros, porque la varilla era de 20 metros. Trajimos una máquina que traía ahí una cosa que empezaba a hacer agujeros, sacar la tierra. Fueron varios. A simple vista nadie puede ver el fundamento. Lo mismo con nuestras vidas, nuestra profesión de fe no la podemos ver a simple vista, pero hay alguien que sí sabe, que sí conoce los fundamentos. Y Jesús dice, asegúrate que estés edificando sobre la roca, porque lo contrario, tu ruina será grande, grande. ¿En qué otra cosa ellos se distinguían? Bueno, ya vimos que ambos pusieron en sus edificaciones un fundamento, sí, pero hay una segunda cosa, y es que uno resistió la prueba y el otro no. Dice ahí que viene la lluvia, en los ríos soplan los vientos y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba la edificación fundada sobre la roca. Y la del otro sí cayó y fue grande su ruina. La genuinidad de nuestra profesión de fe va a ser probada, va a ser puesta a prueba en aquel día. En algunos casos, la prueba va a ser ya en esta vida, pero en otros casos va a ser hasta que lleguemos al juicio final. Lucas capítulo 8, versículo 13, ¿recuerdan Jesús explicando la parábola del sembrador? Dice él que los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. No, o sea, son de corta duración y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, cuando llega la tribulación, la persecución, por estar asociado con la palabra de Jesús, ellos tropiezan. Así que dice Jesús, para algunos la prueba va a venir antes de que llegue la prueba final. Cuando lleguen las tribulaciones, las persecuciones del mundo, las burlas, el rechazo, ya te lavan a ti también el cerebro, eres un tonto.
Estas cosas van a hacer que huyan. Hay otros casos donde simplemente, hermanos, el ataque de sus propias pasiones de estos falsos discípulos van a hacer que se alejen de Jesús, van a ser probados. Marcos 4:18, estos son los que fueron sembrados junto a los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo no van a resistir a los ataques de sus propios deseos, de sus propias concupiscencias. Los afanes de este siglo y el engaño en las riquezas y las codicias de esta cosa entraron y agarraron la palabra y se hizo infructuosa. Y luego hay otros que van a encontrar sus pruebas dentro de los mismos que claman ser creyentes. ¿Cómo qué? O sea, unos llegan a la iglesia perfecta. Esta es la iglesia, o sea, ven a la iglesia como algo romántico. Aquí no hay chisme, aquí no hay pelea, aquí todos se llevan bien, todos se aman. He llegado al cielo. Pero esta tonta ilusión dura hasta que se encuentran con hermanas como Evodia y Síntique. Hasta que se enteran de que Demas abandonó a los cristianos amando al mundo. Hasta que se enteran que incluso Pablo y Bernabé tuvieron que separarse en una misión porque no estuvieron de acuerdo. La iglesia de Jesús no es perfecta. Hay muchas personas que dicen que empiezan con gozo y todo, empiezan a ver todas estas cosas y no, aquí puros hipócritas. Y sí, los cristianos a veces actuamos hipócritamente, ¿verdad? Pero nosotros empezamos a ver esa hipocresía y luchamos contra ella. Y empezamos a ser más transparentes, más honestos con nosotros mismos. Esa no es excusa. Ellos porque están buscando ya una excusa para irse. Es que la hipocresía de ellos, de verdad, es porque amas el pecado, porque detestas la santidad, porque quieres hacer lo que te pega la gana, porque quieres vivir a tu manera y no a la manera de Dios. Sé honesto. Pero, dice Jesús, va a llegar a otros la prueba en aquel día final. Y al final de cuentas todos van a terminar ahí. Señor, Señor, en tu nombre yo te profesé. Yo te confesé como Señor, les va a decir apartados de mí. Así es que, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, número uno, escucha, es de suma importancia que todos los que profesan la fe, todos los que estamos aquí profesamos la fe, todos los que clamamos ser cristianos nos examinemos con cuidado. Examina el fundamento de tu profesión de fe. Pregúntate realmente, ¿eres tú cristiano? Y si dices sí, obedece las enseñanzas de Jesús. ¿Estás manifestando en tu vida los frutos del Espíritu Santo que emanan de una verdadera fe? ¿Tu vida se caracteriza más por oír la palabra de Dios o por obedecerla? Volviendo a Ezequiel. Escucha, y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Oirán tus palabras, dice ahí. Pero abajo dice que no las van a poner por obra. ¿Cómo venía este pueblo? Como si fuera pueblo de Dios. Se están engañando a ellos mismos. Oía la predicación y todo, pero hasta ahí nada más. Dice Dios, estas personas que vienen a ti, Ezequiel, son personas avariciosas que aman el mundo, que aman los deleites, que aman los placeres terrenales más que hacer mi voluntad. Ahí dice ahí. Dice, el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. O sea, Ezequiel, que no te engañen, ellos tienen o no tienen el más mínimo interés por obedecerme. Ellos te van a aplaudir, te van a decir, qué buen sermón y todo. Así es que, si decimos que somos cristianos, si decimos que estamos seguros de que vamos al cielo, tenemos que hacernos la pregunta. ¿Qué haces tú semana tras semana? ¿Qué hacemos con cada enseñanza que recibimos? Yo recibo. Yo soy el primero que recibo. ¿Qué hago yo semana tras semana? ¿Qué haces tú con cada enseñanza que se predica detrás de este púlpito? ¿Qué es lo que hacemos? El incrédulo que no está en una iglesia, él no hace nada. Pero nosotros que estamos semana tras semana, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? Eso nos va a decir. Esa es la regla de medir. Si eres un verdadero discípulo o no. El verdadero discípulo que tiene el Espíritu Santo, oye y hace. Oye y hace. 19 semanas. ¿Has estado haciendo por lo menos el intento de predicarle a alguien el Evangelio? No. Jesús dijo, recibirán poder y me serán entonces discípulos o testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es por recordar qué es lo que hemos estado oyendo de parte de Dios detrás de este púlpito domingo tras semana. Jesús te dice, ¿qué haces con lo que yo te digo que hagas? ¿Qué haces? Señor, Señor. Y te estoy diciendo esto y no obedeces. Estás edificando sobre la arena. Qué fuertes palabras, ¿no? Pero tenemos que examinarnos a la luz de las enseñanzas de Jesús.
Todo el que me oye estas palabras y las hace es un hombre prudente que está edificando su cristianismo sobre un cimiento seguro. Son ellos. Así es que concluyendo ya lo que dice Jesús, en otras palabras, Jesús está diciendo, la obediencia es la única prueba legítima de salvación. Ya, o sea, ya no necesitamos ver más marcas de un falso discípulo. La obediencia. En el corazón que está morando el Espíritu Santo, ahí va a haber obediencia a la palabra de Dios. Donde no hay obediencia a la palabra de Dios, no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, estás muerto en tus delitos y pecados. Necesitas un nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿tu vida está construida en la obediencia o la desobediencia? ¿Aceptas cada enseñanza de la Biblia? ¿Eres solo un oidor de las enseñanzas bíblicas o eres un hacedor también? Tenemos que evaluarnos con estas verdades. Estas verdades son como el perfil de un verdadero cristiano. No es la fotografía, porque una fotografía de alguien es la imagen perfecta de alguien que es fotografiado. Pero este es un perfil. Vamos viendo el perfil. Ya vimos que nadie es perfecto al obedecer. Pero día a día tú luchas por obedecer a Dios. Porque yo sé que en la naturaleza vieja uno no quiere luchar. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Tiene una nueva naturaleza y lucha. Se puede decir de ti que aunque tu obediencia es imperfecta, es un perfil de tu carácter, o sea, obedeces. Se puede decir de ti que hacia esa meta tú día tras día te diriges hacia obedecer más y más a Dios. Se puede decir de ti que estás luchando contra obedecer la voluntad de Dios con la tuya. Se puede decir que tienes hambre y sed de justicia, de querer ser más como Jesús. Si la respuesta de tu conciencia es negativa, no te quedes ahí sumido en la desesperanza. No, en Cristo hay salvación todavía. Ruégale y no le tienes que decir a nadie. Deja que las palabras del Espíritu Santo redargullan. Y si verdaderamente tú estás creyendo que a lo mejor eres un falso discípulo, que es lo que usualmente piensan los verdaderos discípulos. Cuando tú te examines, si eres un verdadero discípulo, Dios te va a reafirmar, no te preocupes. No está de más. El que crea que está firme, mire que no caiga. No creas, esto, yo no sé cómo el apóstol Pablo se atreve a decir que no siendo yo heraldo para muchos, venga a ser eliminado. Si Pablo tenía esa preocupación, ¿por qué nosotros no? ¿Somos mejores que Pablo? ¿Qué? No, el examen es para todos. Para todos. Dice Jesús, la puerta es estrecha, entren por ahí, la puerta que lleva a la salvación. Ahí está la misericordia, está abierta de par en par. No te quedes a admirar solamente la puerta, no. Entra por ella, encontrarás la vida eterna. Versículo 27 dice, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron y dieron con ímpetu, con furia, y la casa de esa persona cayó y grande fue su ruina. El viento del juicio de Dios, la lluvia del juicio de Dios, la inundación del juicio de Dios, un día va a caer sobre estas personas y ellos van a terminar en el lago de fuego. Un día el granjero va a mandar a sus siervos y le va a decir, separen el trigo de la cizaña. Un día el pastor de pastores va a venir y separar a las ovejas de los cabritos. Y Dios te invita a que edifiques en la roca. Santiago 1:22, mas ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Padre, gracias.